ciclo escolar 2016 bajo la oposición de una parte del magisterio por la reforma educativa. En Oaxaca y Chiapas, más de la mitad de las escuelas permanecieron cerradas. La tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto es el centro de una polémica tras la publicación de un trabajo periodístico del portal Aristegui Noticias que acusa de plagio al mandatario. Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otras 6 personas secuestradas en Puerto Vallarta habrían sido liberadas el fin de semana. México no crecerá lo que se esperaba este año. La Secretaría de Hacienda ajusta a la baja la expectativa de crecimiento económico. Muy buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este lunes 22 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas y vamos a comenzar. Lo que era una amenaza se cumplió finalmente, al menos parcial, de manera parcial. En algunos estados los maestros que se oponen a la reforma educativa impidieron el inicio del año escolar cerrando las puertas de diversas escuelas. Oaxaca y Chiapas fueron los estados más afectados por el paro magisterial y por su parte el presidente Peña Nieto dijo que no habrá diálogo hasta que los maestros reanuden las clases. Cruzcaya Liz en el recuento de la... Un anuncio colocado sobre una pared de una escuela cerrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice que hay un acuerdo entre padres de familia y maestros para no iniciar el ciclo escolar hasta que se cumplan las demandas Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Unas demandas que dice Ramón Noricumbo antes apoyaba, pero que ahora se cuestiona ante el bajo rendimiento escolar de su hija debido a los frecuentes llamados a huelga. ¿Quién es el culpable? Si el gobierno o los profesores, pues lo que no sabemos, ¿no? Que ya quisiéramos pues que nuestros niños estén aprendiendo, pues están perdiendo demasiado. El fin de semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocaron a un paro de labores hasta que el gobierno derogue la reforma educativa. Un llamado que se atendió de manera parcial, como en Oaxaca. No hay clases, no han iniciado, no sabemos cuándo ellos. Otros maestros, sin embargo, decidieron abrir las puertas de los planteles. No han sido muchos recursos, no hemos tenido absolutamente ninguna molestia, ninguna amenaza por parte de elementos de la coordinadora. En el estado de Guerrero, varios padres de familia pidieron una pronta solución al conflicto. Hay escuelas que siguen en paros o que hay maestros que regresan y otros que están viendo si se van a quedar o no. Pues no es justo para ellos porque pierden aprendizaje, pierden tiempo que es para ellos muy importante, ¿no? Tenemos que apoyar a los maestros, pero de otra forma, no suspendiendo las clases. Yo creo que debe existir otra manera de resolver el problema. Este lunes, según cifras oficiales, más de 25.7 millones de alumnos de educación básica iniciaron el ciclo escolar 2016-2017, en el que impartirán clases 1.2 millones de docentes en 225.919 escuelas en todo el país. Un arranque en medio de un conflicto magisterial entre quienes se oponen a la reforma educativa promulgada en 2013 y que buscan que se derogue porque sostienen atenta contra sus derechos laborales y afirman que no abona un cambio real de la educación pública del país. Pero también seguramente... En contraposición están el gobierno y quienes la han impulsado, que consideran que representa un cambio estructural que beneficiará a México. Aprender. Dos opiniones distintas que hasta hace unos días eran discutidas en una mesa de negociación que el gobierno de México ha suspendido, según lo señaló este lunes el presidente Enrique Peña Nieto. Y por eso es impensable. No habrá más diálogo si no antes garantizamos que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y niños de México puedan recibir educación. Primero la educación y luego el diálogo. Y para los maestros que este día no iniciaron clases, habrán sanciones. La Secretaría de Educación ha señalado que se les descontará un día de trabajo. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. En otras cosas, la tesis de licenciatura con la que el presidente Enrique Peña Nieto obtuvo su título de abogado en la Universidad Panamericana es el centro de una controversia. Una investigación periodística divulgada por el portal Aristegui Noticias señala que el mandatario presuntamente habría plagiado parte del documento. Rey Rodríguez con esta información.
Uno de los primeros en reaccionar fue el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, quien señaló que enfrentar su tesis para titularse como abogado en 1991. El presidente Enrique Peña Nieto cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana, donde cursó su carrera. Esto en respuesta al reportaje divulgado el domingo por el portal en internet de Aristegui Noticias, en el que se señala que el mandatario supuestamente habría plagiado parte de su tesis universitaria para titularse como abogado. El portavoz del gobierno dijo en un comunicado que le llamaba la atención que lo que llamó errores de estilo, como citas sin entrecomillar o falta de referencias a autores que incluyó en la bibliografía, resultaran 2 décadas y media después materia de interés periodístico. Y terminó diciendo, bienvenida a la crítica y el debate. El equipo de Aristegui señaló que tuvo acceso a un amplio análisis de la tesis de Peña Nieto, elaborado por especialistas y académicos, quienes dictaminaron que una parte de ella se realizó con materiales plagiados. El estudio concluyó que el presidente presuntamente habría plagiado al menos 197 párrafos de los 682 que componen su tesis y se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez, Jorge Carpizo y del expresidente Miguel de la Madrid. A pregunta expresa sobre el tema, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo este lunes en un programa de televisión local que el estudio ni siquiera meritaba un calificativo y que los señalamientos no corresponden a la realidad. Por su parte, la Universidad Panamericana dijo que no fue consultada para la investigación y que su Facultad de Derecho será la encargada de revisar el tema. Varios de los principales medios de comunicación locales no comentaron este lunes el tema, aunque en la calle sí se hablaba de ello. Cuando uno realiza una tesis debe de ser de investigación, de estadísticas, de muchos artículos que uno debe de recabar. Una tesis no nada más es tomar los datos y pegarlos. No merecemos eso, pero ojalá que recapacitemos para que en lo futuro podamos tener mejores gobernantes. Estudios de secundaria, de preparatoria, de universidad. En un evento público a propósito del inicio del nuevo curso escolar, el presidente Peña Nieto no se refirió al tema, aunque sí defendió su reforma educativa aprobada por el Congreso en 2013 y que cuenta con el rechazo de buena parte de los trabajadores de la educación. Lo que hoy procura el sistema educativo a partir de la reforma educativa es el que la niñez de nuestro país tenga una educación de mayor calidad. Cabe señalar que este trabajo fue desarrollado por la periodista Carmen Aristegui y su equipo para soportar Aristegui Noticias, el cual es completamente independiente a su relación profesional con CNN, donde la periodista mantiene un programa de entrevistas. Hace 2 años, el equipo de Aristegui Noticias sacó a la luz pública otro caso llamado La Casa Blanca, un episodio que relaciona a la pareja presidencial con la supuesta compra de un inmueble a un contratista del gobierno. Posteriormente, la esposa del mandatario devolvió la propiedad y el jefe del Ejecutivo ofreció una disculpa pública. El 15 de marzo de 2015, Carmen Aristegui fue despedida de MBS Noticias, donde presentaba un programa de radio junto con parte de su equipo, bajo el argumento de que Aristegui había vinculado a la empresa radiofónica sin consulta previa a la plataforma de investigación periodística México-Links. El periodista defiende que ese despido tuvo motivaciones políticas, lo que ha negado la empresa. De acuerdo con analistas, además de la situación económica del país, los escándalos como el de la Casa Blanca podrían estar asociados con una caída en la popularidad del presidente que, según las últimas encuestas, contaría con entre un 20 y un 30% de aprobación. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y el reconocido historiador Enrique Krause, quien aparece como uno de los plagiados, publicó un editorial en el blog de la redacción de la revista Letras Libres acerca de la denuncia por el supuesto plagio del que él también habría sido objeto con su libro Plutarco Elías Calles, Reformar desde el origen. Krause señala en el texto titulado El necesario escrutinio del poder que la tesis de Peña Nieto es un trabajo hecho con irresponsabilidad académica y califica de considerable e inadmisible la cantidad de material tomado sin cita, sin notas de pie, de páginas o menciones explícitas en el cuerpo del mismo texto. Cambiamos de tema.
Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, secuestrado hace una semana en Puerto Vallarta, Jalisco, fue liberado, confirmaron a CNN 3 fuentes distintas. Una fuente de alto nivel en el gobierno de México informó de su puesta en libertad. También una fuente cercana a la familia Guzmán dijo que el hijo del Chapo, secuestrado junto con otras 5 personas por un comando de 7 hombres armados en un restaurante, ya se encuentra en Sinaloa. Además, la periodista Anabel Hernández, experta en temas del narcotráfico en México, confirmó a CNN que sus fuentes dentro de la familia Guzmán le informaron de que el hijo del Chapo fue liberado el sábado. Según las fuentes de Hernández, para que se produjera esta liberación se negociaron algunos términos, aunque no se ofrecieron detalles sobre pagos específicos. Sí dijeron que hubo ciertos requerimientos por parte de los captores, tanto dinero como la negociación de algunas plazas. La familia Guzmán, según las fuentes de Hernández, piensa que sería un secuestro a manos del cártel Jalisco Nueva Generación, como ya lo habían dicho las autoridades de Jalisco. Ninguna de las fuentes consultadas por CNN dieron detalles concretos del lugar ni del momento exacto de la liberación. Desde la Procuraduría General de la República, que el jueves atrajo la investigación por delitos de delincuencia organizada, dijeron a CNN que no tienen información oficial de que estas personas fueran liberadas. Recordaron que los familiares no interpusieron denuncias sobre lo ocurrido. Uno de los abogados del Chapo dijo a CNN que desconoce si su cliente fue notificado o no sobre la situación de su hijo y que este tema no fue abordado en una visita que sostuvo durante el fin de semana. Jesús Alfredo Guzmán es hijo de Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, preso hoy en día en un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien está a la espera de una decisión judicial sobre si procede o no su extradición hacia Estados Unidos. En el estado de Veracruz se registró una nueva agresión en contra de una comunicadora. Los hechos se registraron en la ciudad de Poza Rica, en donde fue atacada a balazos Lucía López Castillo, colaboradora de medios como Carta Política y Análisis Político. La reportera está internada en un hospital de la localidad, de allá de Poza Rica, en donde se reporta su condición como grave. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas lamentó los hechos y procedió a la atención de la familia de la periodista, al tiempo que la exhortó a las autoridades ministeriales a esclarecer los hechos. Hacemos una pausa y al volver el candidato republicano agita de nuevo la colmena con sus declaraciones sobre política inmigratoria. Yo sé que eso no suena bien. La Secretaría de Hacienda redujo el pronóstico de crecimiento económico para México. Esta y más información con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. La economía mexicana se contrajo 0.2% en el segundo trimestre de este año frente al periodo previo, su primera caída desde el segundo trimestre de 2013, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. El menor desempeño de la economía mexicana se debe a una caída en la producción industrial y del sector agropecuario, mientras que el de servicios prácticamente se estancó. Tras informarse este dato, la Secretaría de Hacienda informó que baja su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para todo el año a un rango de entre 2 y 2.6%, es decir, entre 2 y 6 décimas de punto porcentual menos respectivamente, debido a un sector industrial estadounidense débil que impacta a México y pese a un sector del consumo interno que funciona, según declaró el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Para los analistas, el crecimiento en el segundo semestre de este año enfrenta el reto de un gasto público menor y una debilidad de la industria manufacturera estadounidense. Pero la economía tuvo un modesto rebote en mayo y junio, lo que hace pensar a los analistas que el crecimiento en todo el año será de 2.5%. Una nueva baja en los precios internacionales del petróleo propició pérdidas en los mercados accionarios. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones perdió 0.12%, mientras que el Standard & Poor's 500 perdió 0.06%. En tanto que la Bolsa Mexicana de Valores prácticamente quedó sin cambios respecto al viernes. Por su parte, el peso se depreció, el dólar interbancario subió a 18 pesos con 32 centavos a la venta, mientras que al menudeo subió a 18.60. Más información de negocios, economía y finanzas en Expansión MX en alianza con CNN. Continuamos.
De esta manera, Donald Trump agitó una vez más el tema inmigratorio en la campaña presidencial estadounidense. Su jefe de campaña dijo que el candidato republicano todavía no ha decidido si mantendrá su propuesta de deportar a los 11 millones de indocumentados que se encuentran en el país. Gilbert Vega nos tiene los detalles. Con incredulidad reaccionaron este lunes varios neoyorquinos ante la posibilidad de que Donald Trump dé un giro en su política inmigratoria. No, yo no lo creo nada, eso son puras mentiras de él, para él llegar al poder y luego a los latinos echarle al olvido. No creo que le podemos creer a una persona que ha mentido tanto y una persona que nos miente, ¿cómo sabemos que no nos va a sacar de aquí el día próximo? La versión de que Donald Trump estaría suavizando sus propuestas inmigratorias, entre las cuales está la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, surgió después de que el sitio de internet BuzzFeed informó que algunos asistentes a una reunión con su consejo asesor hispano, pero que no fueron identificados, aseguraron que el candidato republicano se refirió a una forma humana y eficiente de trabajar con los indocumentados. Eso, según el portal de internet, sería una forma de legalizar a algunos para que se quedaran en Estados Unidos. Tiene que ser una persona muy incauta para creerle que él ahora está cambiando su posición. No, él solamente está diciendo lo que él cree que la gente quiere oír para él ganar votos. Pero una vez que esté ahí, él no le importa a nadie. Este lunes Trump insistió en la cadena Fox que no está dando ningún giro en esa materia y aseguró que presentará una propuesta firme pero justa, aunque no dio detalles. Fuentes de su campaña dijeron a CNN que el discurso sobre el tema, que estaba planeado el jueves en Denver, Colorado, fue aplazado debido a que aún se está trabajando en el lenguaje y el contenido de la propuesta. El domingo, su jefe de campaña le dijo a CNN que aún está por decidirse si el candidato seguirá apoyando la expulsión forzada de millones de indocumentados. Lo que él apoya es asegurar que se cumpla la ley, que respetemos a los estadounidenses que están buscando empleo y que seamos justos y humanos con quienes viven entre nosotros en este país. Y en respuesta al posible plan inmigratorio de Donald Trump, quien también ha prometido construir un muro en la frontera con México, el jefe de campaña de la demócrata Hillary Clinton, John Podesta, dijo a través de un comunicado que los planes del republicano continúan siendo los mismos, es decir, separar familias y deportar a 16 millones de inmigrantes indocumentados. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. A una semana del escándalo por denunciar un supuesto robo que no lo fue, el multicampeón olímpico Ryan Lochte perdió a 4 de sus patrocinadores. Volvemos, no se vayan. El nadador olímpico Ryan Lochte espera posibles medidas disciplinarias por el escándalo que ha protagonizado en Río de Janeiro, pero este lunes al menos ya perdió 4 contratos de patrocinadores millonarios. La primera en romper relación con el 12 veces medallista olímpico fue la marca deportiva Speedo. En un mensaje en Twitter informaron que en vez de pagar honorarios al nadador, la compañía donaría $50,000 a una organización benéfica para ayudar a niños brasileños. Horas después, la firma de moda Ralph Lauren, la empresa de depilación de láser Gentle Hair Removal y la compañía de colchones Airwave anunciaron el fin de su asociación con el ganador de 12 medallas olímpicas. Un rompimiento de contratos que a Lochte le significaría una pérdida de aproximadamente $1 millón. Antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se hablaba de los múltiples desafíos de la ciudad sede, el Zika, la inseguridad, las obras sin terminar. Tras 2 semanas de competencias en las que las miradas del mundo entero estuvieron sobre Río de Janeiro, llegó el momento de hacer el balance. Francho Barón nos informa desde Río. Con una exuberante pirotecnia y una explosión de carnaval concluyeron este domingo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Han sido 17 días de competiciones y de ambiente internacional para los que la ciudad se ha preparado intensamente durante los últimos años. Y el balance, según la opinión generalizada entre organizadores, analistas, atletas y público, es positivo. La seguridad del evento, algo que estaba entre las principales preocupaciones, ha sido una realidad. 85.000 efectivos militares y policiales desplegados en las calles han reducido la criminalidad a su mínima expresión, aunque algunos episodios aislados de violencia hayan llamado la atención de la prensa internacional. Según una encuesta del Ministerio de Turismo de Brasil, el 83% de los extranjeros presentes en Río aprueban estos Juegos en su conjunto.
La gente, todos los brasileños, la verdad que nos han atendido re bien, no le veo cosas malas. Las distancias, muy lejos todo, entre un parque y otro hay 2 horas de diferencia, pero bueno, una experiencia única, así que la viviría 1 y 1000 veces. Yo creo que el mejor fue la hospitalidad del pueblo brasileño. Todos que fomos, todo el mundo gustó, muy bacana, una persona muy... El pueblo brasileño fue el mejor. Bueno, yo ya conocí a Río y ahora me tocó vivirlo con lo de los Juegos Olímpicos y subió 2 o 3 puntos en cuanto a la vida que tiene, en cuanto lo viven los brasileros, a pesar de que somos argentinos y hemos tenido algunas diferencias, pero vamos a volver a sacárselo. Las instalaciones deportivas y los medios de transporte urbano para salvar las a veces largas distancias también reciben los elogios de visitantes y organizadores. Y a nivel deportivo, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha valorado muy positivamente el evento. Han sido unos Juegos Olímpicos icónicos desde varios aspectos. Hemos visto atletas icónicos en todos los deportes. Hemos visto atletas que ya eran íconos cuando llegaron a Río y que han consolidado sus posiciones como tales, como Michael Phelps o Usain Bolt. Y también hemos visto atletas que se han convertido en íconos aquí. La economía carioca ha recibido durante estos días una potente inyección de dinero que de alguna forma sirve de alivio para una crisis que azota a Brasil desde hace 2 años. Y los Juegos le dejan a Río un legado innegable en nuevas vías de transporte, oferta cultural y urbanización de áreas antes deprimidas. Pero algo que llama especialmente la atención es la total ausencia de casos reportados de Zika durante el evento, algo que ha estado absolutamente ausente del debate público durante estos días y que viene a confirmar de alguna forma la tesis de que el mosquito Aedes aegypti prácticamente no se reproduce durante esta época del año en Río de Janeiro. Ahora vuelve la normalidad y Río despierta poco a poco de este sueño olímpico y se reencuentra con su realidad cotidiana de inseguridad, crisis económica y polución de algunas de sus playas más famosas. Son temas con los que tendrá que volver a lidiar ahora que los focos del mundo ya empiezan a apuntar hacia Tokio, la próxima sede olímpica. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Y hasta aquí llegamos, gracias por acompañarme, soy Mario González, los espero mañana con otra edición de Perspectivas, que pase una excelente noche. Decisión judicial sobre si procede o no su extradición hacia Estados Unidos. En el estado de Veracruz se registró una nueva agresión en contra de una comunicadora. Los hechos se registraron en la ciudad de Poza Rica, en donde fue atacada a balazos Lucía López Castillo, colaboradora de medios como Carta Política y Análisis Político. La reportera está internada en un hospital de la localidad, de allá de Poza Rica, en donde se reporta su condición como grave. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas lamentó los hechos y procedió a la atención de la familia de la periodista, al tiempo que la exhortó a las autoridades ministeriales a esclarecer los hechos. Hacemos una pausa y al volver el candidato republicano agita de nuevo la colmena con sus declaraciones sobre política inmigratoria. Yo sé que eso no suena bien. La Secretaría de Hacienda redujo el pronóstico de crecimiento económico para México. Esta y más información con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. La economía mexicana se contrajo 0.2% en el segundo trimestre de este año frente al periodo previo, su primera caída desde el segundo trimestre de 2013, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. El menor desempeño de la economía mexicana se debe a una caída en la producción industrial y del sector agropecuario, mientras que el de servicios prácticamente se estancó. Tras informarse este dato, la Secretaría de Hacienda informó que baja su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para todo el año a un rango de entre 2 y 2.6%, es decir, entre 2 y 6 décimas de punto porcentual menos respectivamente, debido a un sector industrial estadounidense débil que impacta a México y pese a un sector de consumo interno que funciona, según declaró el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela.
Para los analistas, el crecimiento en el segundo semestre de este año enfrenta el reto de un gasto público menor y una debilidad de la industria manufacturera estadounidense. Pero la economía tuvo un modesto rebote en mayo y junio, lo que hace pensar a los analistas que el crecimiento en todo el año será de 2.5%. Una nueva baja en los precios internacionales del petróleo propició pérdidas en los mercados accionarios. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones perdió 0.12%, mientras que el Standard & Poor's 500 perdió 0.06%. En tanto que la Bolsa Mexicana de Valores prácticamente quedó sin cambios respecto al viernes. Por su parte, el peso se depreció. El dólar interbancario subió a 18 pesos con 32 centavos a la venta, mientras que al menudeo subió a 18.60. Más información de negocios, economía y finanzas en Expansión MX en alianza con CNN. Continuamos. De esta manera, Donald Trump agitó una vez más el tema inmigratorio en la campaña presidencial estadounidense. Su jefe de campaña dijo que el candidato republicano todavía no ha decidido si mantendrá su propuesta de deportar a los 11 millones de indocumentados que se encuentran en el país. Gilbert Vega nos tiene los detalles. Con incredulidad reaccionaron este lunes varios neoyorquinos ante la posibilidad de que Donald Trump dé un giro en su política inmigratoria. No, yo no lo creo nada, eso son puras mentiras de él, para él llegar al poder y luego a los latinos echarle al olvido. No creo que le podemos creer a una persona que ha mentido tanto y una persona que nos miente, ¿cómo sabemos que no nos va a sacar de aquí el día próximo? La versión de que Donald Trump estaría suavizando sus propuestas inmigratorias, entre las cuales está la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, surgió después de que el sitio de internet BuzzFeed informó... Discutidas en una mesa de negociación que el gobierno de México ha suspendido, según lo señaló este lunes el presidente Enrique Peña Nieto. Y por eso es impensable. No habrá más diálogo si no antes garantizamos que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y niños de México puedan recibir educación. Primero la educación y luego el diálogo. Y para los maestros que este día no iniciaron clases, habrán sanciones. La Secretaría de Educación ha señalado que se les descontará un día de trabajo. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. En otras cosas, la tesis de licenciatura con la que el presidente Enrique Peña Nieto obtuvo su título de abogado en la Universidad Panamericana es el centro de una controversia. Una investigación periodística divulgada por el portal Aristegui Noticias señala que el mandatario presuntamente habría plagiado parte del documento. Rey Rodríguez con esta información. Uno de los primeros en reaccionar fue el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, quien señaló que en su tesis para titularse como abogado en 1991, el presidente Enrique Peña Nieto cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana, donde cursó su carrera. Esto en respuesta al reportaje divulgado el domingo por el portal en internet de Aristegui Noticias, en el que se señala que el mandatario supuestamente habría plagiado parte de su tesis universitaria para titularse como abogado. El portavoz del gobierno dijo en un comunicado que le llamaba la atención que lo que llamó errores de estilo, como citas sin entrecomillar o falta de referencias a autores que incluyó en la bibliografía, resultaran 2 décadas y media después materia de interés periodístico. Y terminó diciendo, bienvenida a la crítica y el debate. El equipo de Aristegui señaló que tuvo acceso a un amplio análisis de la tesis de Peña Nieto, elaborado por especialistas y académicos, quienes dictaminaron que una parte de ella se realizó con materiales plagiados. El estudio concluyó que el presidente presuntamente habría plagiado al menos 197 párrafos de los 682 que componen su tesis y se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez, Jorge Carpizo y del expresidente Miguel de la Madrid. A pregunta expresa sobre el tema, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo este lunes en un programa de televisión local que el estudio ni siquiera meritaba un calificativo y que los señalamientos no corresponden a la realidad.
Por su parte, la Universidad Panamericana dijo que no fue consultada para la investigación y que su Facultad de Derecho será la encargada de revisar el tema. Varios de los principales medios de comunicación locales no comentaron este lunes el tema, aunque en la calle sí se hablaba de ello. Cuando uno realiza una tesis debe de ser de investigación, de estadísticas, de muchos artículos que uno debe de recabar. Una tesis no nada más es tomar los datos y pegarlos. No merecemos eso, pero ojalá que recapacitemos para que en lo futuro podamos tener mejores gobernantes. Estudios de secundaria, de preparatoria, de universidad. En un evento público a propósito del inicio del nuevo curso escolar, el presidente Peña Nieto no se refirió al tema, aunque sí defendió su reforma educativa aprobada por el Congreso en 2013 y que cuenta con el rechazo de buena parte de los trabajadores de la educación. Lo que hoy procura el sistema educativo a partir de la reforma educativa es el que la niñez de nuestro... Como que algunos asistentes a una reunión con su Consejo Asesor Hispano, pero que no fueron identificados, aseguraron que el candidato republicano se refirió a una forma humana y eficiente de trabajar con los indocumentados. Eso, según el portal de internet, sería una forma de legalizar a algunos para que se quedaran en Estados Unidos. Tiene que ser una persona muy incauta para creerle que él ahora está cambiando su posición. No, él solamente está diciendo lo que él cree que la gente quiere oír para el ganar voto. Pero una vez que esté ahí, él no le importa nadie. Este lunes Trump insistió en la cadena Fox que no está dando ningún giro en esa materia y aseguró que presentará una propuesta firme pero justa, aunque no dio detalles. Fuentes de su campaña dijeron a CNN que el discurso sobre el tema, que estaba planeado el jueves en Denver, Colorado, fue aplazado debido a que aún se está trabajando en el lenguaje y el contenido de la propuesta. El domingo su jefe de campaña le dijo a CNN que aún está por decidirse si el candidato seguirá apoyando la expulsión forzada de millones de indocumentados. Lo que él apoya es asegurar que se cumpla la ley, que respetemos a los estadounidenses que están buscando empleo y que seamos justos y humanos con quienes viven entre nosotros en este país. Y en respuesta al posible plan inmigratorio de Donald Trump, quien también ha prometido construir un muro en la frontera con México, el jefe de campaña de la demócrata Hillary Clinton, John Podesta, dijo a través de un comunicado que los planes del republicano continúan siendo los mismos, es decir, separar familias y deportar a 16 millones de inmigrantes indocumentados. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. A una semana del escándalo por denunciar un supuesto robo que no lo fue, el multicampeón olímpico Ryan Lochte perdió a 4 de sus patrocinadores. Volvemos, no se vayan. El nadador olímpico Ryan Lochte espera posibles medidas disciplinarias por el escándalo que ha protagonizado en Río de Janeiro, pero este lunes al menos ya perdió 4 contratos de patrocinadores millonarios. La primera en romper relación con el 12 veces medallista olímpico fue la marca deportiva Speedo. En un mensaje en Twitter informaron que en vez de pagar honorarios al nadador, la compañía donaría $50,000 a una organización benéfica para ayudar a niños brasileños. Horas después, la firma de moda Ralph Lauren, la empresa de depilación de láser Gentle Hair Removal y la compañía de colchones Airwave anunciaron el fin de su asociación con el ganador de 12 medallas olímpicas. Un rompimiento de contratos que a Lochte le significaría una pérdida de aproximadamente $1 millón. Antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se hablaba de los múltiples desafíos de la ciudad sede, el Zika, la inseguridad, las obras sin terminar. Tras 2 semanas de competencias en las que las miradas del mundo entero estuvieron sobre Río de Janeiro, llegó el momento de hacer el balance. Francho Barón nos informa desde Río. Con una exuberante pirotecnia y una explosión de carnaval concluyeron este domingo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Han sido 17 días de competiciones y de ambiente internacional para los que la ciudad se ha preparado intensamente durante los últimos años. Y el balance, según la opinión generalizada entre organizadores, analistas, atletas y público, es positivo. La seguridad del evento, algo que estaba entre las principales preocupaciones, ha sido una realidad. 85.000 efectivos militares y policiales desplegados en las calles han reducido la criminalidad a su mínima expresión, aunque algunos episodios aislados de violencia hayan llamado la atención de la prensa internacional. Según una encuesta del Ministerio de Turismo de Brasil, el 83% de los extranjeros
ciclo escolar 2016 bajo la oposición de una parte del magisterio por la reforma educativa. En Oaxaca y Chiapas, más de la mitad de las escuelas permanecieron cerradas. La tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto es el centro de una polémica tras la publicación de un trabajo periodístico del portal Aristegui Noticias que acusa de plagio al mandatario. Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otras 6 personas secuestradas en Puerto Vallarta habrían sido liberadas el fin de semana. México no crecerá lo que se esperaba este año. La Secretaría de Hacienda ajusta a la baja la expectativa de crecimiento económico. Muy buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este lunes 22 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas y vamos a comenzar. Lo que era una amenaza se cumplió finalmente, al menos parcial, de manera parcial. En algunos estados los maestros que se oponen a la reforma educativa impidieron el inicio del año escolar cerrando las puertas de diversas escuelas. Oaxaca y Chiapas fueron los estados más afectados por el paro magisterial y por su parte el presidente Peña Nieto dijo que no habrá diálogo hasta que los maestros reanuden las clases. Cruzcaya Liz en el recuento de la... Un anuncio colocado sobre una pared de una escuela cerrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice que hay un acuerdo entre padres de familia y maestros para no iniciar el ciclo escolar hasta que se cumplan las demandas Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Unas demandas que dice Ramón Noricumbo antes apoyaba, pero que ahora se cuestiona ante el bajo rendimiento escolar de su hija debido a los frecuentes llamados a huelga. ¿Quién es el culpable? Si el gobierno o los profesores, pues lo que no sabemos, ¿no? Que ya quisiéramos pues que nuestros niños estén aprendiendo, pues están perdiendo demasiado. El fin de semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocaron a un paro de labores hasta que el gobierno derogue la reforma educativa. Un llamado que se atendió de manera parcial, como en Oaxaca. No hay clase, no han iniciado, no sabemos cuándo es. Otros maestros, sin embargo, decidieron abrir las puertas de los planteles. No han sido muy respetuosos, no hemos tenido absolutamente ninguna molestia, ninguna amenaza por parte de elementos de la coordinadora. En el estado de Guerrero, varios padres de familia pidieron una pronta solución al conflicto. Hay escuelas que siguen en paros o que hay maestros que regresan y otros que están viendo si se van a quedar o no. Pues no es justo para ellos porque pierden aprendizaje, pierden tiempo que es para ellos muy importante, ¿no? Tenemos que apoyar a los maestros, pero de otra forma, no suspendiendo las clases. Yo creo que debe existir otra manera de resolver el problema. Este lunes, según cifras oficiales, más de 25.7 millones de alumnos de educación básica iniciaron el ciclo escolar 2016-2017, en el que impartirán clases 1.2 millones de docentes en 225.919 escuelas en todo el país. Un arranque en medio de un conflicto magisterial entre quienes se oponen a la reforma educativa promulgada en 2013 y que buscan que se derogue porque sostienen atenta contra sus derechos laborales y afirman que no abona un cambio real de la educación pública del país. Pero también seguramente... En contraposición están el gobierno y quienes la han impulsado, que consideran que representa un cambio estructural que beneficiará a México. Aprender. Dos opiniones distintas que hasta hace unos días eran... Nuestro país tenga una educación de mayor calidad. Cabe señalar que este trabajo fue desarrollado por la periodista Carmen Aristegui y su equipo para soportar Aristegui Noticias, el cual es completamente independiente a su relación profesional con CNN, donde la periodista mantiene un programa de entrevistas. Hace 2 años, el equipo de Aristegui Noticias sacó a la luz pública otro caso llamado La Casa Blanca, un episodio que relaciona a la pareja presidencial con la supuesta compra de un inmueble a un contratista del gobierno. Posteriormente, la esposa del mandatario devolvió la propiedad y el jefe del Ejecutivo ofreció una disculpa pública. El 15 de marzo de 2015, Carmen Aristegui fue despedida de MBS Noticias, donde presentaba un programa de radio junto con parte de su equipo, bajo el argumento de que Aristegui había vinculado a la empresa radiofónica sin consulta previa a la plataforma de investigación periodística México-Links. El periodista defiende que ese despido tuvo motivaciones políticas, lo que ha negado la empresa.
De acuerdo con analistas, además de la situación económica del país, los escándalos como el de la Casa Blanca podrían estar asociados con una caída en la popularidad del presidente, que según las últimas encuestas contaría con entre un 20 y un 30% de aprobación. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y el reconocido historiador Enrique Krause, quien aparece como uno de los plagiados, publicó un editorial en el blog de la redacción de la revista Letras Libres acerca de la denuncia por el supuesto plagio del que él también habría sido objeto con su libro Plutarco Elías Calles, Reformar desde el origen. Krause señala en el texto titulado El necesario escrutinio del poder que la tesis de Peña Nieto es un trabajo hecho con irresponsabilidad académica y califica de considerable e inadmisible la cantidad de material tomado sin cita, sin notas de pie, de páginas o menciones explícitas en el cuerpo del mismo texto. Cambiamos de tema. Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, secuestrado hace una semana en Puerto Vallarta, Jalisco, fue liberado, confirmaron a CNN 3 fuentes distintas. Una fuente de alto nivel en el gobierno de México informó de su puesta en libertad. También una fuente cercana a la familia Guzmán dijo que el hijo del Chapo, secuestrado junto con otras 5 personas por un comando de 7 hombres armados en un restaurante, ya se encuentra en Sinaloa. Además, la periodista Anabel Hernández, experta en temas del narcotráfico en México, confirmó a CNN que sus fuentes dentro de la familia Guzmán le informaron de que el hijo del Chapo fue liberado el sábado. Según las fuentes de Hernández, para que se produjera esta liberación se negociaron algunos términos, aunque no se ofrecieron detalles sobre pagos específicos. Sí dijeron que hubo ciertos requerimientos por parte de los captores, tanto dinero como la negociación de algunas plazas. La familia Guzmán, según las fuentes de Hernández, piensa que sería un secuestro a manos del cártel Jalisco Nueva Generación, como ya lo habían dicho las autoridades de Jalisco. Ninguna de las fuentes consultadas por CNN dieron detalles concretos del lugar ni del momento exacto de la liberación. Desde la Procuraduría General de la República, que el jueves atrajo la investigación por delitos de delincuencia organizada, dijeron a CNN que no tienen información oficial de que estas personas fueran liberadas. Recordaron que los familiares no interpusieron denuncias sobre lo ocurrido. Uno de los abogados del Chapo dijo a CNN que desconoce si su cliente fue notificado o no sobre la situación de su hijo y que este tema no fue abordado en una visita que sostuvo durante el fin de semana. Jesús Alfredo Guzmán es hijo de Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, preso hoy en día en un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien está a la espera de una